Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tenemos buenas noticias porque el Ejecutivo ha anunciado el cuarto paquete de reactivación de la economía nacional. Y se trata de medidas de corte tributario, de corte laboral, que van a permitir dinamizar nuestra economía. Uno de los puntos que contiene estas medidas, valga decir, es una flexibilización y un incentivo laboral para que los empleadores puedan capacitar a jóvenes que empiezan su vida laboral entre 18 y 24 años. Ayer el ministro de Economía, el señor Alonso Segura, ha previsto que esta medida va a generar 500.000 empleos formales. Para abordar este interesante tema, hoy hemos invitado al congresista de la República, el representante de la región Piura, el señor Santiago Gastañedui. ¿Cómo está, señor Santiago? ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la trascendencia de este paquete? Mira, yo creo que son medidas importantes, medidas que tratan en el corto plazo que el PBI se incremente un 0.25 o 0.3%, de tal manera que al finalizar el año podamos crecer 3% del PBI. Teniendo en cuenta que estamos en una coyuntura internacional todavía un poco complicada, de tal manera que el próximo año con los otros paquetes, con los otros 3 paquetes anteriores, podamos estar creciendo por el orden del 5%, ¿no? Que es más o menos, digamos, el ritmo de crecimiento que debería estar el Perú y que está por encima de, digamos, de otros países de la región más grandes que el nuestro, ¿no? Entonces, y justamente uno de los temas importantes es el tema de fomento al empleo laboral productivo, sobre todo en aquel sector que es más vulnerable, como son los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad, porque muchas veces los empleadores no tienen los incentivos suficientes como para contratar justamente a este segmento laboral, teniendo en cuenta sobre todo que en nuestro país tenemos una PEA en la cual el 70% está en la informalidad. Es decir, también es un mecanismo, claro, que es bastante significativo, es bastante grande, ¿no? Entonces también es un incentivo para formalizar, digamos, nuestra PEA informal, ¿no? Sobre todo en este sector que es vulnerable como los jóvenes, ¿no? Donde en el cual ahí se están generando algunos incentivos que van dirigidos sobre todo a la micro y pequeña empresa, ¿no? Que es el sector más vulnerable también dentro del sector productivo, ¿no? En la cual va a haber una subvención para lo que es salud y para los que no tienen salud, para lo que es el SIS, ¿no? Donde justamente el Estado lo va a asumir. También se está disponiendo una capacitación donde el Estado le va a reconocer hasta el 2% de toda la planilla como un crédito fiscal, para que las empresas lo puedan, digamos, pagar contra sus impuestos que tengan que pagar al Estado peruano. Entonces, ese es un mecanismo importante, como te digo, que va a tratar de captar estos jóvenes, y como ha dicho el ministro, serían más o menos los 500.000 jóvenes que se incorporarían, digamos, al mercado laboral formal. Vale decir que hay un doble beneficio, tanto para la empresa como para las personas que inician su vida laboral. Claro. Porque, bueno, las empresas se van a beneficiar con un personal capacitado y otra persona adquiere esa experiencia. Y sobre todo, mira, tan importante justamente el tema de la capacitación, porque eso incide justamente en la productividad. Uno de los problemas que tenemos como país y también las empresas es la baja productividad, no solo de sus trabajadores, sino también justamente de las empresas. Y esa es una de las causas, por ejemplo, que tenemos para que las empresas estén, digamos, en informalidad. Entonces, yo creo que con este beneficio tributario que se le va a permitir a las empresas, digamos, utilizarlo como un crédito fiscal, la va a incentivar justamente, digamos, a contratar personal, a capacitar a este personal, de tal manera que estos jóvenes puedan ser empleables, ¿no? Porque en un mundo actual, globalizado, en una economía de la información, en una economía del conocimiento, justamente la capacitación en los trabajadores es fundamental. Y tú sabes que muchas veces la capacitación cuesta mucho dinero y te demanda mucho tiempo. Entonces, ahí las empresas desarrollan todo un sistema, digamos, de capacitación y también de retención del talento humano. Por ejemplo, muchas empresas vemos que capacitan, pero con el compromiso del trabajador de que se queden por el mismo plazo que dura la capacitación, o muchas veces lo incrementan
en 2 o 3 veces, ¿no? De tal manera que las empresas, digamos, generan políticas de retención del talento humano, porque saben que, digamos, la fortaleza de una empresa justamente está en su personal, ¿no? En el talento humano. Ahora, el país, en su proceso de crecimiento, ¿no? De expansión hacia el mundo, necesita porque se está desarrollando nuevas actividades y necesita también de empleos técnicos y especializados. Claro. Esto va a ayudar a que de repente ya no tengamos que traer especialistas del extranjero, porque en los últimos años hay una corriente de técnicos que han venido al Perú, en mayor medida de España, ¿no? Y los lugares cercanos a la frontera. Sí, y justamente las economías crecen con valor agregado, pero para que una economía con valor agregado crezca y se mantenga, también necesitas trabajadores con valor agregado, y justamente la capacitación es justamente lo que le da ese valor agregado, con lo cual es una relación directa, ¿no? No puedes tener una economía de valor agregado si no tienes personal de valor agregado. Entonces, muchas veces las empresas se veían obligadas a contratar personal extranjero porque se veían con la sorpresa que en el Perú no había ese personal entrenado, digamos, para afrontar esas necesidades que tenían las empresas. Entonces, yo creo que aquí hay un círculo virtuoso. Si queremos diversificar nuestra producción, no solo ser una economía primera exportadora que se basa en la explotación de las materias primas, de los commodities, que realmente los minerales se explotan como concentrados. Si queremos darle valor agregado, si queremos transformar esos productos de tal manera que el mercado le reconozca un mayor precio, necesitamos también trabajadores capacitados para afrontar justamente las nuevas necesidades que tienen las empresas. Necesitamos trabajadores también de valor agregado, con mayores capacitaciones. Imaginemos que nosotros queremos transformar nuestras materias primas, entonces vamos a necesitar, digamos, personal entrenado, personal mayor capacitado. Una capacitación de un profesional de un cuadro no se da de un día para otro. ¿Cuánto te demanda, por ejemplo, hacer una preparación universitaria? Estamos hablando de 5 años, una maestría, un doctorado, ahí estamos hablando por lo menos de 10 años. Entonces, es todo un proceso, digamos, en la cual las empresas tienen que preparar, tienen que entrenar a su personal justamente para las nuevas necesidades que tienen las empresas, para darle justamente valor agregado a nuestras materias primas. Entonces, la economía del conocimiento genera justamente este círculo virtuoso. No solo se benefician las empresas, no solo se benefician el país, sino también los trabajadores, porque necesitas trabajadores que estén, digamos, a la altura de esta sociedad del conocimiento, con mayor entrenamiento, con mayor especialización, y eso beneficia a todos. Y eso nos trae a colación que hace poco también el indicador del Banco Mundial, que es el Doing Business, ¿no? Nos ha colocado como el segundo país donde se pueden realizar, hay más oportunidades para los negocios en la región. Con lo cual es un reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Es un reconocimiento, digamos, a todo ese despliegue, digamos, que ha hecho el gobierno y también el sector empresarial por ir mejorando las condiciones para hacer negocios en el Perú. En vez de ser un país en el cual pone obstáculos, somos un país que facilita, digamos, las operaciones en el país. Ahora, también es cierto que tenemos algunos problemas, ¿no? Tenemos problemas de competitividad, y eso pasa justamente por el tema de educación, por el tema de instituciones, ¿no? Entonces, creo que hay todavía una agenda pendiente, porque si queremos mejorar económicamente hay que hacer unas reformas, y no solo en el lado económico, sino también en el lado institucional. Por ejemplo, en el CADE del presente año, su presidente, el señor Pablo de la Flor, señalaba como uno de los puntos de agenda todo lo que tiene que ver con educación, con seguridad ciudadana, con instituciones, porque nos hemos dado cuenta, gracias a Dios, que no solo basta hacer las reformas económicas, no solo basta quitarle trámites a los procedimientos, sino también necesitamos instituciones sólidas que justamente sean el soporte del crecimiento. Entonces, ahí no basta el tema económico, sino va acompañado también de reformas institucionales. Por ejemplo, en el Congreso estamos trabajando el tema de la reforma de partidos políticos, el tema del Parlamento, el tema, por ejemplo, del Poder Judicial. Hemos visto, por ejemplo, que en los últimos años, a pesar de los cambios en los códigos, los procesos judiciales
todavía siguen lentos, no hay predictibilidad. Antes un proceso judicial te podía demorar de 3 a 5 años, ahora estamos hablando por encima de los 7 años, entonces yo creo que eso no genera un clima propicio para esa inversión. Entonces yo creo que ahí hay que hacer cambios, hay que hacer reformas institucionales de tal manera que el Perú pueda seguir creciendo de manera sostenida, ¿no? Congresista, le propongo una pausa para abordar otros temas que traen estas medidas de carácter tributario, de carácter de apertura para las inversiones. Claro que sí. Volvemos, amigos, en unos instantes. Regresamos con su programa Económica y estamos con el congresista Santiago Gaztañudí. Otras medidas de corte tributario que contienen la norma y también de fomento a la inversión. Adicionalmente, hay unas medidas de corto plazo, porque hay un decreto de urgencia que dicta que se separan recursos por cerca de 964 millones para aguinaldos y pagos de algunas obligaciones. ¿Esto cómo le parece que va a impactar en la economía? Sí, lo que pasa que ahí este paquete tiene dos componentes, ¿no? Uno vinculado al gasto social, al gasto corriente, que son más o menos 1.000 millones, como tú decías, en la cual se va a incrementar los aguinaldos de 200 a 500 soles, hay un incremento importante de 300 soles a todos los trabajadores estatales y a los pensionistas. Tienes también el tema del pago de la deuda social, que proviene del decreto de urgencia 037 para el sector de educación y salud. Tienes también una bonificación extraordinaria en mes de diciembre para los que están en el programa de pensión de 65 y juntos. Eso por el lado, digamos, de gasto corriente, que es, digamos, inyección de dinero que va directamente al bolsillo, digamos, de esta población, que le va a permitir justamente consumirlos, ¿no? Y este consumo va a reactivar justamente la economía, ¿no? Por otro lado, tienes 600 millones en inversión en obras pequeñas, pero de gran impacto social y que va a mejorar los servicios, como por ejemplo educación. Ya el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha identificado cuáles son estos colegios en los cuales se va a invertir 600 millones y que si lo sumas todo, es un paquete, digamos, que trata de mejorar justamente la performance de nuestro crecimiento de aquí hasta el 31 de diciembre del año 2014, ¿no? Como te decía,
el ministro considera que esto debe estar incrementando el PBI entre un 0.25 y un 0.30, de tal manera que al concluir el año podamos estar cerrando con un PBI del 3%, ¿no? Lo cual es importante, dada la coyuntura, digamos, internacional, que no ha sido favorable, ¿no? En el cual el Perú se ha visto, digamos, perjudicado porque nuestra economía todavía se basa en nuestras exportaciones de nuestras materias primas, sobre todo proveniente de la minería. Entonces, hay un problema de corto plazo y todas estas medidas tratan de solucionar el problema de corto plazo. Los anteriores paquetes estaban mirando más al mediano y a largo plazo, pero tenemos un problema hoy día. Entonces, el ministro, con buen criterio, digamos, está inyectándole a la economía 1.600 millones de soles, con lo cual, digamos, se trata de reactivar la economía ya para que el próximo año, ya digamos, con los cambios, sobre todo en el tema de la tramitología, sobre todo en el tema de facilitación de las inversiones públicas, podamos ir creciendo al orden del 5%, ¿no? Específicamente en este punto que acaba de mencionar, que es el exceso de trámites, la norma flexibiliza y ayuda a reducir esos permisos, ¿no? Tanto para proyectos de inversión pública y privada. En realidad aquí, como tú dices, hay dos grandes temas, ¿no? Si bien es cierto, cuando tenemos una economía afligida, un poco retraída, ahí el sector público es fundamental, ¿no? Desde la gran recesión de los años 29 sale John Maynard Keynes, en la cual se formulan estas políticas keynesianas, donde dice, ante el debilitamiento del sector privado, el sector público tiene que, digamos, incentivar la economía, ¿no? Y se incentiva la economía a través del proyecto de inversión pública, inyectando dinero, digamos, al bolsillo directamente de los consumidores para que ellos puedan, con las compras, reactivar el aparato productivo. Entonces yo creo que el Ministro de Economía se ha dado cuenta de esta situación y por eso se están inyectando estos 1.600 millones de soles, tanto en gasto corriente como en gasto de inversión, que tiene un efecto inmediato. O sea, no es que el efecto lo vamos a ver el próximo año, el efecto lo vamos a ver antes del 31 de diciembre, ¿no? Entonces, yo creo que está bien lo que está haciendo el Ministro de Economía, porque tenemos un problema en ciernes, tenemos un problema ahora. Entonces, ante esta situación, se están tomando los mecanismos que nos permitan crecer por lo menos al 3%, de tal manera que el próximo año, con todos los cambios que se han dado a lo largo de este año, ya podemos estar creciendo nuevamente el 5%, ¿no? Inclusive ese 3% de crecimiento que se calcula va a ser sustancialmente mayor al promedio de la región, ¿no? Sí, estamos por encima del promedio de la región, ¿no? Estados Unidos va a crecer, creo que por el orden del 2%, Europa está creciendo por el orden del 1%, acá estamos por encima del promedio, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de este bache internacional, nuestra economía todavía es expectante y el mundo nos ve con buenos ojos, ¿no? Porque, digamos, no ha habido una paralización abrupta de las inversiones, siguen llegando las inversiones y eso es bueno, ¿no? Tenemos proyectos de inversión pública, los megaproyectos, pero que toman su tiempo en madurar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la línea 2 del metro, el gasoducto surperuano, el aeropuerto de Chincheros, el aeropuerto en San Martín, en Ica, en Pisco, el proyecto de modernización de la refinería Talara. Yo vengo de la región Piura y ahí, por ejemplo, significan inversiones por orden de los 3.500 millones de dólares, pero son 3.500 millones de dólares que se van a invertir en 5 años. Entonces, son proyectos que nos van a garantizar un crecimiento en el mediano y largo plazo, pero el problema es el corto plazo. Por eso estas medidas reactivadoras que está impulsando el Ministerio de Economía y Finanzas a través de este cuarto paquete reactivador. Ahora, si el esfuerzo es por un frente, que es el Ejecutivo, ¿cómo el Congreso va a apoyar estas medidas? Algunas medidas requieren, digamos, implementación por el Congreso, tienen que expresarse en leyes, ¿no? Ya, como estas medidas ya han sido aprobadas a través del Ejecutivo y algunas ya se han materializado en decreto de urgencia, algunas otras van a necesitar algunos cambios legales. Por ejemplo, el tercer paquete ha sido aprobado el día de ayer, en el pleno de ayer, con lo cual también nos pone en una situación complicada en el Congreso, porque el presidente los presentó en agosto, ¿no? O sea, nos hemos demorado 3 meses, ¿no? Entonces, ahí sí habría que demandar a todas las bancadas del Parlamento que agilicemos todos estos paquetes reactivadores, porque finalmente los beneficiarios va a ser el país, ¿no? Van a ser los consumidores, los trabajadores, nuestras empresas.
Y ahí creo que el Parlamento tiene que estar también a la altura de las circunstancias. No puede ser posible que nos hayamos demorado 3 meses en aprobar este tercer paquete reactivador, que como te digo, tiene que ver con el mediano y el largo plazo, ¿no? Tiene que ver mucho con con facilidades en la inversión pública y privada, con el tema de la trimetrología. También acuérdate que estamos en pleno proceso de implementación de la ley Servir, con lo cual vas a generar toda una cultura, digamos, del empleo público, ¿no? Que genere los incentivos suficientes y necesarios para que los trabajadores del sector público puedan, digamos, realizar sus trabajos, porque el tema del Perú no solo está en los trámites. Por más leyes que tengas, leyes buenas, leyes sencillas, finalmente ¿quién las aplica? Justamente son los trabajadores del sector público. Entonces, si los trabajadores del sector público no están entrenados, no tienen los suficientes incentivos para hacer un buen trabajo, una buena ley de repente puede ser paralizada cuando, digamos, se tiene que implementar por el sector público. Por eso la preocupación de nuestro gobierno es que justamente el empleo público darle el realce y digamos, concentrar nuestra atención en eso, y justamente a partir de este año ya se ha comenzado a implementar que la norma Servir, ya algunas entidades ya están en pleno proceso, de tal manera que yo creo que en 1 año o en 2 años ya podamos tener, digamos, trabajadores del sector público más comprometidos, mejor capacitados, con mayores incentivos para hacer un buen trabajo, de tal manera que el sector público sea un soporte, sea un facilitador de la inversión privada, y no como muchas veces ha sucedido, que es un obstáculo, que es una rémora para el crecimiento del país. Perfecto, congresista. Yo le agradezco por su tiempo y por estar con nosotros explicando estas medidas que son de carácter nacional. Muy amable, congresista. Ok, bueno, gracias a ti. Amigos, con ustedes hasta la próxima semana y continuamos con nuestro programa Incluir para Crecer.